La reflexión de hoy versa sobre las escrituras creativas. Las escrituras creativas, una expresión bellísima de la academia. Me la encontré hace unos años atrás, cuando le buscaba acomodo a uno de mis discípulos del semillero, Néstor García, y me encontré con la fantasía de las escrituras creativas presentadas como programas de posgrado en la Universidad Nacional. Para mí fue una sorpresa, una gratísima sorpresa, encontrarme un posgrado en escrituras creativas con un espectro amplio que va desde la dramaturgia, pasando por la poesía, la novela, el relato corto, el cuento, hasta llegar a los guiones cinematográficos. Dije, qué maravilla, dije yo. Es una expresión que yo no la había localizado en la literatura, no la había encontrado y me parece muy afortunada. Sobre todo para el ámbito académico, no puede ser más fabulosa y más cierta. Pienso que en el espíritu de esas escrituras creativas en la Universidad Nacional lo logran los maestros que tienen la responsabilidad de guiar a quien se acerca a hacer semejante posgrado. Lo sueño amplio, lo sueño poético, nada academicista, y me encantaría que uno o dos de mis discípulos terminaran incursionando allí. Yo quise que Néstor fuera un amor extraviado, lo regresó a Rocaduras Pereira, aquí vive Pedro Picapiedra, y él tuvo la desgracia de no ser pragmático en su momento, y una mujer lo volvió con sus huesos aquí a la provincia. Ahora está en Buenos Aires, está en la Universidad de Buenos Aires estudiando literatura, pero más le valdría a él haberse matriculado como lo hizo. Él hizo los primeros pasos formales, llenó todos los requisitos, presentó todas las pruebas, se alistó para integrarse, pero finalmente no lo llevó a cabo. Escrituras creativas, vamos a trabajarlas aquí en una reflexión muy poética. Como siempre, vienen textos de lectura, los primeros son académicos, muy académicos, pero en la medida en que vaya pasando el tiempo y se vayan dando los minutos, vamos a ir girando, ganando 180 grados para finalmente abandonarnos a el espacio de la poética, el espacio que más me agrada, que más nos debe agradar en este momento que es tan especial, de realidad aparte. Voy a leerles dos textos, son muy académicos. Voy a hacer la lectura de un epígrafe de William Ospina, apuntando a las escrituras creativas cuando ellas están presentes formalmente en los pregrados y en las tesinas de grado. Yo quiero contarles a ustedes que yo he dirigido unas cuantas tesis de grado, ellas todas en el género del ensayo y de la monografía, y han sido un acierto. A mí me gustaría que ustedes se acercaran por curiosidad y tomaran en sus manos unos de esos textos y los disfrutaran, los paladearan. Están muy bien construidos, son ejercicios de estilo, pero son muy poéticos, tienen mucha gracia y son muy atrevidos, tienen el sello particular de cada uno de ellos, que eso es extraordinario en las tesinas de grado, y sorprende.
sorprende y sorprende muchísimo porque no se espera, no se estila que un estudiante de pregrado haga semejante gracia. Pero yo realmente los he animado y la animación ha tenido sus muy buenos frutos. Hay, digamos, Sandra Dayana hizo una tesis en ese espíritu, Wilmar también, Néstor también, Viviana también, Marcela Guarumo también, tesis bellísimas. Y bueno, en otras latitudes también he dirigido tesis de ese carácter. Hubo una niña, Laura Lucía Martínez, de Bellas Artes, que construyó una tesis a partir de su cuerpo mortificado por 3 operaciones de alta cirugía que vivió ella y que sufrió en su cuerpo por cuenta de una escoliosis. Entonces yo algún día le dije, mira, ¿por qué no te ocupas de tu cuerpo y construyes una escritura en torno a toda esa mortificación y a toda esa vivencia, a toda esa experiencia mortificada de vida con tu cuerpo tan bello, una mujer bellísima, y toma como modelo, como referente, como un mojón, el mejor de todos, a Frida Kahlo. Y le pareció la idea muy interesante y la llevó a cabo. En la Universidad de Antioquia en ese momento había una niña que estudiaba antropología y tenía una enfermedad terminal, un cáncer, y también a ella se le ocurrió construir una escritura creativa en torno a su enfermedad con el marco antropológico. Hizo un trabajo que las autoridades académicas de la Universidad de Antioquia lo calificaron como el mejor de los trabajos de grado de toda la institución en ese año. Es un trabajo bellísimo y ella lo tomó también como referente, Laura. Yo me voy a ocupar en estos primeros minutos de hacer una lectura sobre la tesis, y el texto lo dice todo, el título del texto, el primero. Voy a leer 2 de carácter académico. El uno se llama Fabulando tesis, el otro se llama Impromptu o Improvisación, y todos tienen mucho que ver desde la ironía con las escrituras creativas y con las dificultades por las que atravesamos nosotros en la academia cuando de escribir de manera creativa se trata y nos encontramos con metodologías y técnicas y reglas del juego psicorrígidas por culpa de los sujetos, de quienes los dirigen a ustedes y los tutelan y son sus tutores en este tipo de escrituras, porque siempre pues se tiene de manera esquemática y psicorrígida que una escritura en la academia tiene que ser una escritura seria, y si es seria tiene que ser impersonal, y si es seria e impersonal no tiene nada que ver con la literatura. Entonces se cometen unos hierros gravísimos frente a la capacidad, al alcance infinito que tiene una escritura creativa, porque una escritura creativa puede ser fuente para la ciencia, puede ser fuente para el discurso académico, y ella en sí misma puede ser filosófica y muy rica en opciones reflexivas, muy rica para dar cuenta de la historia y sus asuntos, de Dios, de la nada, de lo divino y de lo humano. Pero para eso se necesita una mente abierta y comprender la filosofía, el espíritu de la academia. La academia es un circo del sol, donde ustedes tienen la licencia para equivocarse, tratando de pensar con cabeza propia. Esa es la academia.
cualquiera que ella sea, tecnológica, científica, técnica, humanística. La academia está abierta para ir a atreverse a pensar. Y eso es una tarea del docente, del maestro. El maestro debe comprender eso y debe habilitar y animar y motivar al estudiante a que lo haga. Vamos entonces a leer el epígrafe que es muy diciente, el epígrafe de William Ospina, con el cual yo voy a iniciar estas lecturas. El epígrafe dice así: todavía las monografías universitarias se fundan en la idea de que hay que citar mucho y pensar poco, porque si alguien se dedicara a pensar de una manera original, ¿cómo podría llenar el requisito de la bibliografía? La bibliografía se encarga de señalar de dónde salieron las ideas que se exponen en el texto y al parecer resulta casi impúdico que las ideas resulten ser del propio autor. Esto es de William Ospina y viene como anillo al dedo al texto que yo les voy a leer enseguida acerca de Fabulando Tesis. Van a ver ustedes cómo este texto lo leo en claustro, yo lo leo en claustro, porque yo quiero que ustedes sean capaces de romper los esquemas, ¿sí? Porque no aprovechan la juventud para ser rompeolas, para ser rompedores de esquemas, para permitirse licencias que uno va perdiendo porque se va acartonando y se va haciendo muy rígido y demasiado obediente. Ustedes tienen la de desobediencia en la flor de la piel, tienen el atrevimiento también a flor de piel y con ello pueden hacer muchísimas gracias, pero deben ser intrépidos y deben confiar en ustedes mismos. Para eso, pues naturalmente, documentarse, disciplinarse, responsabilizarse. No es de cualquier manera, no es un gesto vano y caprichoso, no. Él debe tener mucho fundamento en sus lecturas, en sus ejercicios reflexivos, en su manera de pensar y de rumiar las cosas con sus propias cabezas. Mientras menos se les carcoma el cerebro, la percepción condicionada, muchísimo mejor. Ayer en epistemología hablaba yo de que el cerebro pues es la máquina del pensar. Ese cerebro, la inteligencia es al cerebro lo que la luz es al sol. Pero resulta que la inteligencia a veces se ve sofocada porque el cerebro se condiciona desgraciadamente a tempranas edades en unas percepciones condicionadas y con unos conocimientos espontáneos, y ellos hacen agua para que el sujeto pueda ser un sujeto pensante. Ustedes deben ser por encima de todo sujetos pensantes, porque solamente los sujetos pensantes transforman la sociedad. Los sujetos pensantes protagonizan la historia. Si ustedes no piensan, piensan por ustedes. Pero nosotros tenemos un buen número en el selecto club de las minorías que dominan el país, que piensan por el pueblo, que piensan por la academia. Y por vía de ejemplo, para no salirme de la academia, a mí me toca vivir y yo hago de tripas corazón cuando escucho a mi lado que un profesor le dirige la tesis a un muchacho y ese muchacho llega entusiasmadísimo con unas ideas fabulosas y empieza el profesor a castrarle las ideas y a tratar de meterlo por el camino que él piensa que ha de meterse él, y termina el muchacho siendo un escribano de las ideas que tiene el profesor que le dirige la tesis. Finalmente no es él el que dirige la tesis, sino el que la hace, y el muchacho termina siendo un simple escribidor de lo que se le ocurre al profesor. Y muchas veces, jovencitos, y he de confesarlo aquí a ustedes porque ustedes son mis confidentes mayores, muchas veces el mismo profesor o no le presta atención al estudiante y por eso no cae en la cuenta de lo que él quiere hacer y no valora
Y a veces, si él le prestara desprevenido atención al muchacho, vería la calidad la calidad de la idea, la calidad de la conjetura que tiene el muchacho para desarrollar. O, peor aún, no la entiende. No la entiende. Y él hace creer desde su pizca de poder que sí la entiende, y desde ahí empieza a torcerle el pescuezo a la idea del muchacho, al espíritu de la idea del muchacho, y la mete por donde él quiere meterla, por donde él comprende las cosas. Yo tuve un rifirrafe con un profesor, porque yo estaba absolutamente seguro que ese profesor no estaba entendiendo lo que aquella niña en su borrador, al emborronar las cuartillas para hacer su proposición, su proyecto de tesina de grado, yo estaba seguro que ese profesor no estaba entendiendo bien el espíritu del texto de la niña, y que lo superaba las metáforas, las figuras literarias que la niña escribía para dar cuenta de lo que ella quería hacer. Superaban a la mente del profesor. Y allí se veía el profesor en calzas prietas, y en lugar de reconocer y de confesar que no entendía y que necesitaba una explicación académica, porque los textos literarios deben ser muy sugestivos y sugerentes, deben estar sugiriendo muchas cosas, pero la explicación la debemos reservar a momentos de capital importancia para el texto. Y eso, si nosotros somos confesionales en el estilo de escribir, yo soy confesional en el estilo de escribir, entonces yo ocupo la explicación, pero muchos escritores prefieren la sugerencia, sugerir y no explicar, para dejarle al lector que él se encuentre a solas con el texto y le haga hermenéutica. Y entonces esa hermenéutica le abre las entrañas a la escritura, la deja ser definitivamente creativa y se la entrega como una obra artesana al lector para que el lector la intervenga. Y eso es una maravilla que pase así. La explicación tiende a dejar pasivo al lector. Fabulando tesis. La universidad debería ser una escuela de creación y de recreación, a donde fuera el joven a jugar a pensar, a jugar a escribir, a jugar a crear y a recrear fenómenos y realidades. En lugar de eso, la universidad es una mazmorra de penas y de castigos si el estudiante no se aprende de memoria las lecciones de la historia y de los autorizados por ella como sabios, científicos y creadores. Escribir una tesis en una universidad es una calamidad, un rompedero de cabezas, una penosa obligación que todos quisieran obviar. La razón, la rigidez, la confusión entre seriedad científica y esclerosis formal, el esquematismo, el celo por el estricto cumplimiento de las técnicas, normas y metodologías, olvidándose por completo del poder de los contenidos, de la relevancia de los imaginarios, del alcance de las especulaciones, del servicio científico de las fabulaciones. A un graduando no se le permite decir lo que piensa si ello no tiene el respaldo de una lista kilométrica de autores de pronunciación y de escrituras difíciles. En esas condiciones el estudiante, pichón de investigador, se aplica a descubrir lo descubierto. Se aplica a descubrir lo descubierto en otras latitudes hace milenios o centurias. Eso sí, con todo el rigor metodológico y la consistencia de un marco teórico cuyo único aporte del estudiante son las conjunciones y las disyunciones. En la práctica el estudiante resulta ser solo un hilador de disyunciones y de conjunciones, un cosedor de frases y de párrafos que une a través de y, aunque,
pero pues que no obstante, es pues apenas lógico que un muchacho tome un trabajo de tal naturaleza como una pena máxima y termine escribiendo un texto que ni él ni nadie volverán a leer jamás. El héroe de nuestro cuento propuso en su universidad abanderar la creación de una dimensión nueva, en donde el estudiante pueda decir todo cuanto le venga en gana en un ensayo, en una fábula, un cuento, una novela, un relato, una crónica, una entrevista, siempre y cuando el texto lleve el sello personal del estudiante. Sea una idea inédita, fuera de lo común, algo así como una locura genial, o talentosa, o simplemente original e inteligente, ofreciéndose nuestro héroe a asesorar a cualquiera en una incursión fantástica por el mundo de las ideas, dejándolo decir locuras, mientras él le corrige la gramática, le orienta en la sintaxis, le sugiere la palabra culta, el vocablo patético, el cambio del adjetivo, la necesidad o no del epíteto, la precisión del sustantivo, y lo anima a construcciones de su cuño, en donde lo importante son los contenidos, el mundo de las ideas, y no tanto las formas. Además, Ángel, así me llamo yo en este texto, Ángel plantea la preocupación evaluativa dirigida sobre todo en torno a la coherencia del discurso del alumno, a la consistencia y la congruencia de las ideas, la profundidad, seriedad y sentido del mapa conceptual trazado, la inteligencia del argumento, la solidez de la presentación y la defensa del juicio, la riqueza del verbo y la conquista por medio de la palabra de la idea clara y precisa. Alicia en el País de las Maravillas es un texto filosófico. Habría podido ser presentado como trabajo de grado en una facultad de filosofía, o en un programa de literatura, o en uno de español, o en una facultad de psicología, o en uno de las ciencias de la recreación. Y lo mismo ocurre con los viajes de Gulliver, que bien podría haber sido presentado como un texto de crítica de la ética y de la moral en una facultad de esa naturaleza. Y supone Ángel que Dostoyevsky habría podido exhibir Crimen y Castigo como tesis de grado en una facultad de Derecho, y Tolstoy, La Guerra y la Paz, en un programa de historia, y los dos, siendo nuestro Ángel de Jesús, del consejo académico o del comité de tesis, recibirían naturalmente el título con los máximos honores. Pero necesito yo estar en ese consejo. Pero la verdad es muy dura, la verdad es muy otra. Ni Ángel es del comité de tesis de grado de ninguna parte, ni esos grandes pensadores las presentaron como tales, y lo más seguro es que si nuestro Ángel de Jesús llegase con un legajo de papeles titulados Crimen y Castigo, La Guerra y la Paz, Los viajes de Gulliver, Alicia en el País de las Maravillas, los hiciera pasar por un manuscrito de su cosecha y los mostrara como trabajos de grado en una de esas facultades o programas académicos, se ganaría un sombrerazo, la burla de sus insignes profesores, y esos papeles irían a parar a un tacho de la basura por carecer de rigor, no ser pertinentes, no cumplir las normas, no aportarle a la ciencia nada, ser trabajos poco serios y además no tener el respaldo de los pontífices de esas ciencias. Y estamos hablando de unos clásicos que se inmortalizaron, que tienen ya centurias. Yo acostumbro a decir, aquí hago un paréntesis, acostumbro a decir, si el abogado penalista no ha leído Crimen y Castigo, yo tengo serias sospechas de su idoneidad profesional, si no ha leído Crimen y Castigo. Crimen y Castigo es una fuente inagotable para los abogados penalistas, y él se pone como una fuente para tirios y para troyanos, porque es que el derecho penal tiene escuelas.
hay 2 o 3 o 4 escuelas que pujan por tener el aparato teórico cierto para la defensa de los asuntos de la criminalidad. En unos está el que el crimen es genético y viene en el código genético, en otros está que no, que es adquirido y que entonces para un caso y para otro los remedios son distintos, las penas son diferentes. Sin embargo, todo tiene su rey de burlas. Escuchen esto que les va a producir a ustedes una sonrisa, ojalá una carcajada. Se van a dar cuenta cómo uno cuando tiene la vocación de poeta y lleva el poeta a todas partes, pues uno hace unas gracias que el seriote, el científico, entre comillas, no puede porque las responsabilidades son demasiado altas. En fin, todas estas cosas acartonadas que finalmente no hacen sino confundir la espontaneidad con la que se debe vivir la vida. Sin embargo, todo tiene su rey de burlas y nuestras universidades no escapan a ese rey. Estando en Bogotá, se le presentó a nuestro héroe un doctor, estudiante de un posgrado, quien en la vida laboral era un encumbrado banquero. El doctorcillo de Marras lo buscó para que Ángel de Jesús le hiciera un trabajo, y cuando se lo hizo y sacó una alta calificación, el doctorcillo se animó a que él le escribiera la tesis por unos buenos denarios, claro. Solo hablaré del primer trabajo. Se trataba de una crónica sobre un personaje de la historia nacional. Ángel de Jesús le pidió al fulano decenas de libros sobre el tema, en latín, en español antiguo, venidos de ultramar y en lenguas extrañas, y los más escritos en inglés. El hombre los consiguió sin demora. Pero esa misma noche, Ángel de Jesús Satan Rey, ese es mi nombre completo, Ángel de Jesús Satan Rey, Ángel de Jesús Satan Rey le dijo a su mujer de turno: Linda, busca en los libros de tu hijo el de historia de quinto de primaria, por favor, que lo necesito para un trabajo. Y con ese librillo le hizo el oficio a nuestro héroe, o el héroe es nuestro Ángel de Jesús Satan Rey. A la semana siguiente vino el hombre contentísimo a pagarle los servicios y lo contrató para hacerle la tesis. Eso es absolutamente cierto, yo lo viví en Bogotá, a mi regreso de Suecia. Yo llegué a hacer, esta es una confidencia, que no salga de los 7.000 millones de habitantes que tiene este planeta Tierra, esta confidencia para ustedes, que son los que espacialmente están más cerca, les digo que eso que ocurrió no está fabulado, es total y absolutamente preciso y cierto. Un hombre con un cargo altísimo en un banco del Estado hacía un posgrado en la Universidad Javeriana. Yo era en ese momento el asistente del director general de la ESAP, y el asistente del director general de la ESAP me tenía a mí en una cumbre, en un pedestal, y me ponía a hacer trabajos de esa laya también. Me dijo: mira, yo tengo un amigo que vive muy ocupado, viaja demasiado, tiene muchas responsabilidades y está haciendo este posgrado, y necesitaría que tú asumieras algunas investigaciones que él no puede porque no tiene tiempo. No tengo inconveniente, yo jugueteo con la pluma y para mí eso es muy fácil. Entonces me lo presentó y ocurrió lo que acabo de leerles. En una de las asignaturas, en uno de los seminarios, entonces él tuvo un trabajo y yo el trabajo se lo hice con el libro de historia de tercero o cuarto de primaria
del hijo de la mujer que en ese momento me acompañaba a mí y sacó 5 aclamados. Es que si ustedes vieran cómo se construye institucionalmente farsas y más farsas y montajes y fachadas de apariencia seria, investigativa y demasiado rigurosa. Cuando uno le abre las entrañas a todas esas apariencias, uno encuentra que las cosas no son tan así. Todo es hollywoodense, todo pareciera que se filmara en Hollywood. Y eso pasó con esto. Satán cuenta la anécdota, aquí a veces me llamo Ángel y a veces me llamo Satán, no sé si lo han notado. Satán cuenta la anécdota por una única razón. En nuestras academias, si alguien piensa bien y escribe bien, puede escribir un cuento chino disfrazado de lo que sea y pasa con muy buenas notas. Así sea en el nivel encumbrado de los posgrados y en las universidades más prestigiosas del país. Lo mejor sería darle nombre propio a esas fábulas. Y esto no solo, jovencitos, en tratándose de asuntos de ciencias sociales y humanas. En las ciencias duras, si vieran ustedes las farsas que se tejen, las copias y los plagios a la orden del día, las copias y los plagios, y desde ya los invito a que lean a Sokal, un físico que logra vencer las resistencias de unas revistas AAA indexadas con el mayor rigor que ustedes se puedan imaginar, en donde él construyó una escritura creativa que es una mofa, burlándose del lenguaje que usan algunos intelectuales de la academia para mostrar un discurso muy sesudo, muy serio, muy almidonado, muy riguroso y que no resiste ninguna prueba. La más mínima prueba, la más elemental, no la resiste. Sokal hizo eso. Los invito para que lo inspeccionen, para que le hagan una pesquisa a El engaño de Sokal, se llama. Hay un libro que él escribió con un compañero donde él deja muy mal librado a muchas de estas revistas y a muchos de esos artículos que tienen carácter de científicos, de objetivos, de ser la panacea pues, de la filosofía contemporánea. Lo mejor sería darle nombre propio a esas fábulas y dejar de lado esas triquiñuelas hechas para burlar la vigilancia ejercida por los doctos en ortodoxias técnicas y metodológicas de la investigación y permitir entrar en el club de esos sesudos escritos, aquellos fabulosos que pueden escribir muchos de nuestros muchachos y que por culpa de los, comillas, rigores científicos no pueden ni se animan a hacerlo. Unas palabritas para cerrar el texto con broche de oro. En los pregrados, la investigación es formativa. La investigación debe ser un espacio de las entelequias académicas, un espacio en donde lo metodológico y lo técnico le ceda el paso a la curiosidad, al asombro, a la reflexión, al juego y al malabar mental de alto riesgo, lleno de conjeturas, lleno de hipótesis, lleno de especulación, con el respaldo de la documentación que ustedes ya como lectores se supone que tienen para poder lanzarse en una empresa fabulosa de pensamiento creativo, de escritura creativa. Y eso, ahí se juegan ustedes la pluma para ganar un estilo, para ganar una forma de ser, el sello particular que los va a distinguir. Qué bueno que uno abriera un texto e inmediatamente identificara a
al autor, esto es de, estoy seguro que esto por el estilo es de fulano, es de sutano, es de prensejo. Pero no, los textos son anodinos, amorfos, fríos, grises, y eso es lo que piden, porque se cree que si no es así, entonces no son serios. Están muy equivocados esos profesores. Sigamos con el otro texto, que el otro texto ya nos va acercando a la poética, a donde yo los voy a llevar y los voy a llevar de la mano a un viaje en el tiempo para situarme con ustedes. Y esto es un adelanto, un abrebocas. Me voy a situar con ustedes en la edad en que ustedes tienen ahora para leerles un poema bellísimo, pero eso lo hacemos después de esta lectura, improvisando. Estos textos se llaman Pandemonium, es el título del texto, Pandemonium, el título de unos relatos breves que yo construí de mi propia experiencia de maestro. Mis experiencias yo las fui vertiendo en estos textos y se construyeron, digamos, los capítulos de este texto son reflexiones poéticas, reflexiones filosóficas, reflexiones académicas, perfiles y un epílogo, pero todas son pedagógicas. Se llama Pandemonium. Pandemonium es la capital del infierno y el subtítulo del texto son cuentos pedagógicos. Entonces aquí en Improvisando, pues el texto se abre contando mis experiencias de clase. Yo le digo a los muchachos, y yo lo digo en sala de profesores, yo nunca he preparado una clase, yo no preparo las clases, porque llevo 64 años preparándolas. Pero yo entro y la creo la clase. Yo por eso no repito una asignatura. Los muchachos que vieron a sociología el semestre pasado y han entrado a sociología este semestre, se han quedado con la boca abierta. Profesor, pero eso no nos lo dijo usted el semestre pasado. Y es lo que pereza repetir. Yo no voy a repetir el discurso. Entonces, hay unos indicadores y hay una hoja de ruta, pero los caminos son undívagos y son múltiples, entonces yo me voy por muchísimos caminos y muchas veces cuando llego al concepto que ya se los había entregado a los muchachos 6 meses atrás, el concepto sufre también modificación. Porque es que yo soy un animador, un motivador, yo soy un pensativo, como les dije en la charla pasada, y me la paso pensando, y mi árbol cognitivo es frondoso y todos mis enlaces siguen siendo muy nuevos y los senderos por donde toman no son los mismos de siempre. Lo que menos tengo yo es ser un mnemotécnico. Yo no tengo mnemotecnia, la memoria, sin que me esté dando el Alzheimer, yo la prefiero en donde debe estar, en el tacho de la basura. Yo vivo las 24 horas del día y mi operación inteligente es muy creativa y se ha nutrido naturalmente de mis lecturas, pero yo me lanzo todos los días en una nueva aventura a crear. Y por eso las clases mías son clases en donde el alumno de primera fila que está por delante de ustedes se llama Bernardo Arango. Y yo me doy la clase a mí mismo también. Todas estas clases han sido improvisadas, es decir, creadas. El maestro no las ha preparado. Si prepararlas es someterlas al rigor de los esquemas y estar rodeadas de apuntes y de referentes bibliográficos. Y eso se nota en su cuaderno manuscrito. Pero este texto lo quiero escribir sin permitirme la exégesis que le vengo haciendo a los otros. Así que viene en primera persona y esa primera persona es el ángel de Jesús y no yo el escriba. Aquí pues en este texto yo juego con la tercera y la primera persona. Entonces aquí en el improvisando, en este relato breve, yo voy a aparecer en primera persona.
jóvenes. Naturalmente que la vida es más que la palabra. Y este texto me servirá de disculpa para encontrarme con ustedes y hablarles de mi improvisación, pillándome en contradicción flagrante. ¿Cómo la ven? ¿Se me caerá la cara de vergüenza? No, porque mi inteligencia sabe de mis contradicciones, que mi vida es una contradicción, que la vida como mi naturaleza es contradictoria en sí misma, y que lo más inteligente es vivir en autenticidad, haciéndole justicia a la vida y no a mi pensamiento. Me detengo aquí en este punto seguido para decirles a ustedes que un concepto que juega en mi concepción del mundo un papel capital de primer orden es el concepto de autenticidad. Ustedes lo han escuchado en todas y cada una de mis reflexiones. Desde el primer momento en que yo abrí la primera reflexión hasta la de hoy, que es la sexta, la autenticidad aparece de manera repetida, reiterada, parece una letanía. Pero es que, déjenme decirles que uno se repite y que si ustedes consultan con el alma de los escritores, de los universales, ustedes van a encontrar a los universales diciendo: yo me repetí hasta el cansancio y mis obras fueron la repetición de la repetidera. Yo dije de una cosa lo mismo de 1000 maneras diferentes, pero siempre me moví en torno a eso. Yo me muevo mucho en torno a la autenticidad, mucho en torno a la espontaneidad niña, a la transparencia, a la comunicación. Yo me le debo por entero, como el intelectual que soy, como el poeta que soy, a esos conceptos capitales. Son los conceptos fundamentales en mi discurso: la autenticidad, la espontaneidad, la transparencia, la comunicación. Son vitales para mí. También lo acompañan la manera como veo críticamente la historia, cómo prefiero la vida a la historia, y mi agnosticismo, que fue hace unos meses atrás ateísmo, y ya es agnosticismo por razones psicológicas, por razones de higiene mental, para no enloquecer por completo, por la angustia que me produce el ateísmo. Pero bueno, este alto en el camino de esta lectura es para decirles eso, que yo me repito muchísimo y el concepto de autenticidad está repetido hasta la saciedad. Pero uno se repite y la vida tiende a ser rutinaria. Me dijo un día Milena a mí, me dijo: ay papá, estoy aburrida. Y es que la vida es aburridora, linda. La vida es muy aburridora. Tenemos que buscarle pues la comba al palo para salir del aburrimiento. Pero ten la plena seguridad de que volvemos a caer al ratico. Estoy muy aburridor, ¿eh? En estos días me dijo Fernanda desde Medellín: es que mi vida se limita a 3 cositas. Y es que no trates de ser ubicua, ni Dios, ni la divinidad. Antes tienes 3, yo no tengo sino una. Que tú te levantas, que lees, que te ves con David y que vas a la universidad y ahí se te acaba todo. Eso es muy parecido a todo el mundo, linda, no te preocupes. ¿Cuál es tu preocupación ahí? La inmensa mayoría de las veces, cuando somos auténticos, para usar la expresión fundamental, nos encontramos haciendo ¿qué? Sacándonos mocos. Nosotros sí que nos ocupamos sacándonos mocos. Esa es una de nuestras tareas a la orden del día. Pero nos estorban los mocos y a veces nos entienden, y tele y joda, y nos entretienen, nos quita un poco de tiempo. Mientras, y no nos debe dar rabia cuando tratamos de sacudir y él no se despega. Bien. Vuelvo a leer: que la vida como mi naturaleza es contradictoria en sí misma y que lo más inteligente es vivir en autenticidad, haciéndole justicia a la vida y no a mi pensamiento. Mi inteligencia siempre se inclinará por la vida y no por la historia. Este texto, esto hay que volverlo a leer. Mi inteligencia sabe de mis contradicciones,
que mi vida es una contradicción, que la vida como mi naturaleza es contradictoria en sí misma, y que lo más inteligente es vivir en autenticidad, haciéndole justicia a la vida y no a mi pensamiento. Porque uno tiene la tendencia con el pensamiento y con la crianza y la formación. Yo cada ratico te tengo que meter en cintura a los muchachos, sobre todo de filosofía. ¡Ay, profesor, se contradijo! Y le pero claro, hombre, claro que me contradije. Y dentro de un minuto me voy a volver a contradecir, no te preocupes. Es que la contradicción la vivimos, mi rey, le digo yo al muchacho. Pero él tiene la tendencia a creer que si uno se contradice, uno es un desgraciado, uno es un monstruo, que uno no tiene por qué contradecirse. No, 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 es que la contradicción se vive, es imposible que no seamos contradictorios. Somos contradictorios, ambiguos y confusos. Y eso es muy maluco saberlo. Para el pensamiento tradicional y la formación que nos dan a nosotros, los confusos son los otros, los que se equivocan son los otros. Ni yo soy confuso ni yo me equivoco. La circunstancia es la que tiene la culpa. Y entonces cuando me voy a encontrar culpable de algo yo, ¿eh? Y resulta que en el 99.99% el culpable de todo, siempre, casi siempre, o mejor dicho, siempre soy yo. Pero así estamos criados. Y esa crianza no nos lleva sino a desgracias. Porque nos pone pies en polvorosa a huir, adivinen de quién, de nosotros mismos. Y siempre nos encontramos y, se encontró el contradictorio, el ambiguo, el confuso. No, no, yo no quiero, con ese no quiero nada. Pero si soy yo mismo, bobo. Mi inteligencia siempre se inclinará por la vida y no por la historia, por lo auténtico y no por las apariencias, por lo complejo y no por lo simple, por lo elemental de las esencias y no por los artificios de nuestras entelequias, por lo relativo y no por lo absoluto, por el sentido y no por la verdad, por el juego y no por la seriedad, por lo confuso y no por lo claro, por el fondo y no por la forma, por lo inexplicable y no por lo explicable, por la poesía y no tanto por la ciencia, por la libertad y no por el determinismo, por la magia y el misterio y no por la razón, por nuestra insignificancia y no por nuestra prepotencia, por nuestra ambigüedad, digo mal, confusión y no por nuestra pureza de naturaleza. Pero eso sí, mi inteligencia nunca, óigase bien, nunca abandonará la autenticidad del ser para emitir un juicio, y ahí está la salvación, el niño cantor, el superhombre de Nietzsche. Mis muy caros jóvenes, amigos, la contradicción se vive, la razón no puede contra ella nada, a no ser al precio del autoengaño y de la acomodación del razonamiento en el mundo virtual de los conocimientos académicos. Improvisar frente a ustedes es un bello ejercicio de la mente. Me exige seriedad y confianza en mis posibilidades predicativas. Requiere del aliento de la imaginación y del recurso circunstancial. Una improvisación que no sea amena, coloquial, caliente, sensible y toque el corazón, corre el riesgo de despeñarse en el abismo del aburrimiento. Yo acostumbro a decir, jovencitos, porque la improvisación está también mal connotada. La connotación de improvisación es, no improvise. Como quien dice, no, usted no sabe, entonces si no sabe, no improvise. Resulta que improvisación no significa eso. Solo improvisa el que mucho sabe. Improvisa el que mucho sabe. Por eso a Cristiano Ronaldo y a Messi los dejan improvisar y a los otros les entregan un libreto. Ellos van corriendo y con el libreto así. El resto, los 10 restantes, y Messi va libre. ¿No han notado ustedes eso? ¿Eh? Eso es así. Lo mismo Maradona cuando le enseñaron a jugar, le dijo el director técnico que lo fundamentaba, Maradona, cuando venga la pelota por tu hemisferio derecho, tú la paras con la izquierda. Y le empezaron a tirar pelotas a Maradona por el hemisferio derecho y tal, la paraba con la izquierda y la paraba con la izquierda y la paraba con la izquierda. Y en un momento llegó y dijo, no, que va, la voy a parar con la derecha también. O mejor, dijo, ¿cómo así que con la izquierda y con la izquierda y con la izquierda? Y pum, y se sentó en ella, se sentó en la pelota. ¿Eh? Ya empezó a improvisar.
el mago de la... Pero porque ya mucho sabía, ya tenía el fundamento por completo dominado por completo. Es como cuando una ballena de ese tonelaje se sale al aire y juguetea con el aire en el espacio. Es porque tiene un dominio armónico de su cuerpo bestial. Y mire cómo sale de bella la expresión, bestial. De una bestia marina de esas jugueteando con su corporeidad. ¿Ah? Entonces uno ve a Jordan, el basquetbolista, ¿recuerdan el basquetbolista? Cuando se levantaba en un sostenido y parecía ingrávido, un tipo por encima de los 100 kilos. Y lo mismo pasa con Cristiano Ronaldo cuando se levanta para martillar la cabeza, la pelota con la cabeza. Se levanta y pareciera que el individuo desafiara la gravidez, porque como que se queda suspendido en el aire esperando que la pelota le llegue para martillarla. Lo mismo hacía Jordan. Esas son gracias de manejo de la corporeidad y de rompimientos de esquemas. Improvisar frente a ustedes, mis muy caros jóvenes amigos, la contradicción se vive, la razón no puede contra ella nada, a no ser al precio del autoengaño y de la acomodación del razonamiento en el mundo virtual de los conocimientos académicos. Improvisar frente a ustedes es un bello ejercicio de la mente. Me exige seriedad y confianza en mis posibilidades predicativas. Requiere del aliento de la imaginación y del recurso circunstancial. Una improvisación que no sea amena, coloquial, caliente, sensible y toque el corazón, corre el riesgo de despeñarse en el abismo del aburrimiento. Afortunadamente, mis improvisaciones tienen sello lúdico. Son graciosas, divertidas, interesantes y van penetrando en el interior del joven por la puerta del goce hacia la profundidad holística del ser. Ya me hice pedantesco, me convertí sin querer en un epistemólogo de pacotilla por usar esa palabreja, holística. Les confieso que busqué una más coloquial en el diccionario y no la encontré. Si tienen una a la mano, tachen esa holística y pongan la suya, gracias. Improvisar en el mundo académico es un arte muy exigente. Requiere tacto, respeto por el otro, sin reverenciarlo y acartonar la atmósfera. Me detengo aquí mirando a Daniel porque los cirujanos sobre todo del tercer mundo, que no dependen tanto de la tecnología de punta, sino de su destreza, de su habilidad, de su creatividad, de su improvisación, improvisan en operaciones de alta cirugía, el manejo del escalpelo, cuando están llegando sobre la situación misma, ahí se desborda absolutamente todo. El libreto se puede desbordar en manos de un neurocirujano, ya ahí juega muchísimo, no solamente la destreza y la habilidad del manejo motor, de la motricidad fina, sino de la inteligencia creadora y recursiva del individuo que está viendo en un todo lo que está pasando allí y toma una decisión crucial en un momento determinado que no la hay en un libro, que no la tiene en un libreto y que la tiene que responder ahí y solamente ahí. Y los hay, y son los mejores. Daniel es un artista del bisturí, es un cirujano que juega en las fronteras de la ciencia y del arte. Ahí la cirugía es esplendor, es improvisación, en donde el individuo naturalmente tiene la honestidad de respaldo y el conocimiento de respaldo para poderlo hacer. Porque es que ¿quién dijo que la ciencia no especula y no experimenta, y en la experimentación a veces se le van las patas y yéndose las patas en términos epidemiológicos se lleva cualquier cantidad de vidas por delante, o no? Eso es así. Entonces, pero hay otros que son irresponsables a más no poder, o que son muy mecánicos, ¿me entiendes? Y dice, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué dice el libreto acá? Mira, ¿qué se hace aquí cuando me encuentro con este caso? Que rompe el esquema.
que rompe todo el libreto, que rompe toda la información, que se hace aquí, y el tipo tiene los minutos contados para tomar la decisión mayor. Yo te conté a ti que eso me pasó con un cirujano que le hizo a mi mujer, la que hoy vive en Suecia, en una laparoscopia, le hizo una cauterización por las trompas de falopio porque encontraba unos miomas. Entonces a mí me dio la impresión de que la había dejado estéril, y me dijo el gerente de la institución Profamilia en Medellín, me dijo: mira, yo te aseguro que ese hombre, dijo estas palabras, ese hombre es un artista, ese hombre tiene un tino y tiene una capacidad para llegar sin hacer ningún daño al órgano que está tocando, que está manipulando, extraordinaria. Y en efecto, yo me fui con mi mujer, mi segundo hijo, créeme, mi segundo hijo nace a propósito de saber si eso era cierto o no. Yo le dije a mi mujer: nos vamos para la costa y tú no vas a tener ninguna precaución anticonceptiva, voy a tratar de fecundarte para ver si fue cierto o no. Es cierto lo que yo estoy contando, eso ocurrió. Mi segundo hijo se llama Fabián y nació, es decir, fue concebido en la costa atlántica, hace 25 años atrás. Eso ocurrió hace 25 años atrás, que ella tenía unos miomas y se los cauterizaron. Muy bien. Improvisar en el mundo académico es un arte muy exigente. Requiere tacto, respeto por el otro sin reverenciarlo y acartonar la atmósfera. Solo en una atmósfera de juego se puede improvisar. La improvisación parte de un punto claro de desarrollar que lo textualiza y lo contextualiza, y dele con la reflexión ensayística. Y lo demás es la mar de difuso. En mi caso es una palabra que yo considero una categoría mayor. Alrededor de esa categoría mayor giran como satélites una decena de palabras claves que las más de las veces son desbordadas por el momento mismo del juego mental. Frente a ustedes, con la palabra elevada a categoría entre ceja y ceja, me dispongo a iniciar mi ejercicio. Y allí, en ese justo instante, ni yo mismo sé lo que va a ocurrir y por qué parajes tomará mi aventura mental. Una mosca no me distrae. Por el contrario, el insecto volador puede ser el motivo divino enviado por los dioses para montar mi juego al lomo de las alillas de mosca y volar en ellas. Eso sí, un marco circular, mágico, elástico como el cosmos, mantiene contenido todo lo que digo. Todo danza en torno a la mosca epistemológica. ¿Se rieron? Y la mosca tiene una frontera, la pertinencia. Vaya palabreja estúpida de la administración pública. Ojalá aquí no lo sea tanto. Confidencia para ustedes. Estando en estas, escribiendo este texto, al borde de mi mesa, esto es absolutamente cierto, esto es un retrato escrito. Confidencia. Estando en estas, escribiendo este texto, al borde de mi mesa descansaba una taza con algo de café frío. Una mosca dormía, desafiando la gravidez, en el lomo verticalizado de uno de mis libros. Yo la soplé con tan mala fortuna para ella que fue a dar con su viscoso cuerpecillo al fondo de la taza en donde murió. Esa mosca, convertida en palabra, vuela ahora por estas líneas. Ven ustedes la improvisación, es decir, aquí hay una paradoja. Yo estoy leyendo un texto sobre la improvisación, y estoy haciendo un retrato de memoria de algo que pasó en ese momento. Y yo me acuerdo, yo cierro los ojos y me acuerdo. Estaba en la finca, linda. Y vi la mosca y la soplé. Y la mosca estaba dormida. Entonces, claro, no tuvo ninguna defensa y fue a dar a la taza que yo tenía allí con un poquito de tinto frío que me había servido Beatriz. Una mosca dormía desafiando la gravidez en el lomo verticalizado de uno de mis libros. Yo la soplé con tan mala fortuna para ella que fue a dar con su viscoso cuerpecillo al fondo de la taza en donde murió. Esa mosca, convertida en palabra, vuela ahora por estas líneas.
permitiéndome demostrar la improvisación mientras la otra ya está en el tacho de la basura. Mis clases siempre son un mosaico variopinto del acontecer de la vida, de la historia, del hombre, de la mujer, de la otredad, de la sociedad, de los sentimientos, de la colombianidad, de la academia, de la realidad, de la risa, del llanto, del juego, de la mentira, de la verdad, del sentido, del sexo, del extranjero, del tiempo, de la vida, de la muerte, de Dios, de la nada, de la moral, y todo ello al revoloteo circunstancial de una mosca, de una hoja al viento, de una risa, de una carta de un joven que me cuenta su preferencia sexual y me dice triste que su tía lo expulsó de su casa cuando supo que era homosexual, de alguien que quiere irse para Francia detrás de una francesa con la disculpa del servicio a una ONG para niños diferentes, de la presencia de Elena, del encuentro amoroso de anoche con Adiela, mi mujer, de alguien que llega tarde a clase, de otro que bosteza, del de más acá que duerme o del de más allá que dice un disparate. En la realidad mis clases se mueven como pez en el agua en lo que ahora en la academia se ha dado en llamar núcleos temáticos y pensamiento complejo. Y yo muchas veces hago una clase a partir de una circunstancia viva y presente. A partir de ahí, de alguna manera yo logro tomar ese hecho, esa circunstancia, y envolverlo y llevarlo de la mano hacia el concepto que pienso desarrollar. Y eso siempre lo he hecho, siempre lo he hecho. Institucional, formal, tontamente, mis clases tienen el nombre en las sábanas programáticas de las vicerrectorías académicas de filosofía, de sociología, de epistemología, participación comunitaria en seminario de problemas de, y antes de, en otros tiempos y otras universidades se titulaban epistemología, psicología, principio de economía en, y todas sin excepción han sido mis disculpas para encontrarme a puertas abiertas con ustedes y hablarles lo que pienso de lo divino y de lo humano. ¿Cómo les parece? Y la hemos pasado de maravilla. Ustedes por mí no saben de memoria absolutamente nada. Y eso está muy bien. Me alegro en el alma que así sea. Sin embargo, sienten que ven el mundo diferente, comprenden el fenómeno humano sin talanqueras. Y muchos de ustedes se han dado cuenta de que la clave está en aprender a leer los libros y distinguir los clásicos y universales de los que no lo son. Si conmigo empiezan a aprender a leer, a escribir y a pensar, yo me puedo dar por satisfecho en mi tarea. Lo demás es lo de menos. Y lo de menos es lo de más para casi todos los profesores. Contenidos programáticos, esquemas mentales aprendidos, píldoras conceptuales, cuidados conceptuales con esta escuela del pensamiento o esta otra, verdades reveladas desde los discursos doctrinarios, posturas metafísicas sobre este o aquel axioma, aprendizaje de memoria de tratados maratónicos, de descripción especializada de alguna pendejada y una montaña de etcéteras. Ahí termina el texto sobre la improvisación. Y los voy a mover hacia la poesía. Yo tengo 64 años, yo soy un viejo. Pero tuve hace 40 años, 24 años. Hace 40 años tenía 24 años y estaba en la universidad. Estudiaba psicología en la universidad. Estudiaba simultáneamente psicología y sociología. Y había una mujer en el grupo al que yo pertenecía, a la cohorte en la que yo estaba, que a mí me encantaba y me encantó durante muchísimos años. Se llama Marta Uribe. De ella yo puedo decir que me enamoré, quizás me enamoré de ella. Yo quise vivir con ella y no pude porque teníamos diferencias de clase muy severas. Ella pertenecía a la clase alta, a la nobleza antioqueña, era, imagínense ustedes, Marta Uribe, un apellido pues antioqueño, de dedo parado, de sangre azul. El padre incluso fue secuestrado
por esos días, y ella vivía en una mansión muy cerca al territorio que dominaba en ese entonces, pero no habían empezado a hacer los pinos en el narcotráfico, la familia Ochoa. Yo me enamoré de esa mujer y yo le escribía poemas a ella, y le escribía unos poemas bellísimos, y mis encuentros con ella eran todos a partir de un poema que yo le escribía. Yo me acuerdo que le tocaba el hombro y le decía: Marta, conversamos, Marta, y entonces salíamos y yo le leía el poema, y a partir del poema conversábamos de muchas cosas. Esa experiencia yo la llevé a la pluma y construí una novela corta que se llama Marta. Incluso me di a la tarea de buscar el origen del nombre Marta para descrestarla, y supe que era un nombre hebreo que significa la mujer que provoca. Y se lo dije a ella pues con una diletancia en ese momento, lleno de orgullo intelectual e investigativo. Mira, tu nombre, Marta, es un nombre hebreo que significa la mujer que provoca. Pero ella era impertérrita, como van a escuchar el poema que voy a leerles. Es un poema muy bello. Y está aquí, miren ustedes, miren las hojas amarillentas que todavía dan cuenta de él. Porque no pasó de eso, ¿no? Yo lo mandé a la Casa de las Américas a concursar la novela, en Casa de las Américas en Cuba. Iluso yo, que pensé que podía ganar un texto de estos tan poético, tan romántico. En ese entonces yo era un lector voraz de poesía, y de poesía romántica. Leía muchísimo a Amado Nervo, que es un poeta inmenso para mí, y leía a Rubén Darío, porque son muy sonoros, son muy musicales los textos de él. Y mi poesía era una poesía también muy romántica y muy sonora. Yo hoy en día no escribo así, y yo pensaba ayer cuando seleccioné este poema que yo no sería capaz de escribir este poema hoy en día, no sería capaz. Este ser quedó ya relegado a un tiempo, a una época. Yo no me pertenezco a esa época ya, de manera que él está solamente en mi memoria proteínica, pero ni siquiera vívida, no soy capaz ni siquiera de sentir la emoción que en ese momento sentía yo al escribir este poema. Pero es muy bello, se llama Interpretación, escrito para mi linda niña Marta. Me has dicho caminando, mi rostro fue esculpido por los lamas en la fría piedra del Tíbet. Envuelve mi faz un gélido aire escarchado, frío como la muerte, que hace aparecer mi continente impertérrito, ausente, casi yerto. Has dicho, nada en mi derredor me asombra, nada me impresiona, me estupefacta o abruma nada. Solo los alicios golpeando mi talante anuncian que sí existo. Callas, una pausa silenciosamente larga, y después has dicho, no sé quién soy. No sé por qué los lamas tallaronme en la piedra, quizás porque el asceta es sabio y sabe que los rostros de piedra también lloran. Pero ¡ay! Están tan lejos estos monjes, tan distantes estos sabios, que aún Miguel Ángel, si quisiera tallarme, dudaría. Él no es ningún monje, ningún lama asceta, y sabio aún no es. Dudaría entre el mármol y el yeso, la arcilla y la piedra. ¿Por qué? No sé quién soy, le he dicho al gran maestro. Suspendida en el yermo del no ser, no me decido a sentir con dolor, entre el sollozo, el arrobo, la escaramuza y el frío interior, viajeros de la esperanza y del encuentro. Y has dicho, su cincel y martillo me golpearán la piedra, su cincel y martillo no golpearán la piedra, no informarán el mármol, ni sus manos de artista moldearán la arcilla o el yeso amorfos.
y has dicho al final, entre la esperanza y la desesperanza, el sosiego y el desasosiego, la inmutabilidad y el llanto, yo soy eso. Y una brisna indefensa señalóme tu índice. Yo soy yo, eso, aunque así no lo sea. Qué compleja es la vida, aunque es tan simple. A lo que yo te contesto como un lama, los rostros de piedra también lloran. Este poema, pues la historia secreta del poema es, yo no lograba sacarle del rostro a ella ninguna emoción. Yo no lograba saber qué podía sentir ella hacia mí. Entonces por eso le escribí el poema, ¿no? Me has dicho, caminando mi rostro fue esculpido por los lamas en la fría piedra del Tibet. Envuelve mi faz un gélido aire escarchado, frío como la muerte, que hace aparecer mi continente. Aquí la palabra continente significa rostro, impertérrito, ausente, casi yerto. Bueno, pero ¿qué sentirá? Pensaba yo, ¿qué sentirá por mí? ¿Estará o no estará enamorada? ¿Estará o no estará atraída por mí? ¿Cómo hago yo? Entonces escribí este poema y se lo leí. El poema es una disculpa apenas, es una disculpa para mostrarles las escrituras creativas y el espectro tan amplio de las escrituras creativas. La máxima expresión de las letras en escritura creativa es la poesía. La prosa tiene que rendírsele a la poesía. Y la prosa debe tener un espíritu poético en las escrituras creativas. En la literatura todo es poético. Un escritor de ensayos que se sienta y se halle en las escrituras creativas y que se sienta más un literato que un ensayista, sabe que su escritura literaria, su escritura creativa, es en el fondo del alma de esa escritura poética. La poética es transversal, la poética atraviesa todas las escrituras creativas. Está el poema, está el haikus. Yo les voy a leer unos haikus que son unas construcciones bellísimas, diminutas como un colibrí. Son pequeñitas, son muy económicas en palabras, pero logran decir cosas muy bellas. Están las sentencias, están los aforismos. Como escribe Cioran, Cioran escribe en aforismos. Están las novelas monumentales, las novelas históricas. Está León Tolstoy escribiendo La guerra y la paz, pero eso es un poema épico. Ahora estoy viendo yo en Filmanar, un canal argentino muy culto, a Enrique II, a unas obras de Shakespeare sin tocarles la originalidad. Son primigenias en el lenguaje mismo shakespeariano. Qué poéticas son, qué magnífico lenguaje poético usan en la oralidad estos hombres, estos actores. Uy, no, es una maravilla, es una maravilla. Y es dramático y trágico, como todas las obras de la literatura clásica. Y las de Shakespeare sí que lo son. Son tragedias. Pero si ustedes ven que no es trágico en la literatura clásica, como la vida misma. Este espacio de hoy, que empezó siendo académico, es un canto a las escrituras creativas. Y yo traje un mosaico variopinto, entre ellos pues de esta joya de mi biblioteca particular, un poema que lo tomo de la novela Marta que yo escribí, que es autobiográfica, de aquella experiencia tan bella, tan juvenil que yo viví con esa mujer. Recuerdo que 3 meses después de haberle pedido a Marta que se casara conmigo, que viviera conmigo, que empezáramos a vivir una conyugalidad,
Yo me encontré en Bogotá por avatares de la vida con Olga Lucía, mi primera mujer, y rápidamente, en cuestión de semanas, me puse a vivir con ella. Y es una mujer pues también inolvidable, pero yo no me enamoré de ella. Yo no me he enamorado de mis mujeres, yo las he amado sin enamorarme de ellas. Yo no me he enamorado en la vida sino de dos personas, de Marta Uribe y de un muchachito que se llamaba Eduardo Marulanda, de quien yo tuve un enamoramiento platónico bellísimo, muy parecido al de Gustav von Aschenbach en Muerte en Venecia hacia Tadzio. Pero eso los invito para que vean esa obra, para que lean esa obra de Muerte en Venecia. Muerte en Venecia es una obra escrita por Thomas Mann y Luchino Visconti la llevó a la pantalla y hizo una cinematografía muy fiel. Es bellísima la película y la obra es muchísimo más bella. El Gustav von Aschenbach es un esteta, un contemplativo de la belleza, y una criatura de cualquier género pasa en Venecia por los ojos de él y le entra esa belleza impresionante y lo afecta muchísimo, lo afecta hasta la muerte. Bien, entonces, en gracia a ello, voy a leerles un texto también muy bello. El género epistolar también es poético y también le pertenece a las escrituras creativas. Las cartas de amor, No hay cosa más bella que los colegiales cruzándose papelitos, ¿o no? ¿Quién de ustedes no se cruzó un papel o no escribió un papel, o porque no era capaz de decirlo, o porque consideró que era más bello decirlo en un papelito? Hoy en día yo como profesor recibo papelitos, estoy mostrando porque ahorita boté uno de esos allá al tacho de la basura, un papelito que me pasó un jovencito sobre algo que él no era capaz de decírmelo personal y verbalmente. Entonces me dijo, él espera que yo termine la clase y se me acerca y me hace así y me entrega el papelito y sale corriendo. Y en el papelito está una idea que él quiere que yo la lea y la aplauda sobre muchas cosas, sobre sus emociones, sobre el parecer de la clase. Ocurre cuando Milena me ha mostrado más de una carta que le han escrito a ella o que ella ha escrito y que se la han enviado con un mensajero, una posta, un embajador de buena voluntad. Llévale a Milena este papelito, llévale a Milena esto, con una chocolatina y la chocolatina y en un papelito envuelto, y ahí va bien la idea. Esas epístolas, esas cartas, esas escrituras son creativas y tienen el ánima poética, tienen el ánima de la poesía. Son bellas en sí mismas, son de la estética, le pertenecen a la estética. Este libro está dividido en dos. La primera parte es contando mis aventuras guerrilleras y mi reinserción a la vida civil, a la civilidad, y la segunda parte son cartas muy bellas, poéticas todas, hacia las mujeres. De ellas voy a leer una que es, me parece, la que más se acomoda a este ejercicio de hoy, porque es el tuteo. Jovencitos, no se dejen tutear ni tuteen inoficiosamente. El tuteo es muy bello. El tuteo comunica, acerca, hace que el espacio se reduzca a su mínima expresión. Uno no tutea sino a los seres más queridos. Entre ellos, yo tuteo a mis hijos. Qué difícil me fue enseñarle a tutear a Beatriz. Tutéame, le decía yo a Beatriz, tutéame, linda. Cómo se carga de calor, de emoción
la palabra cuando viene tuteada. Entonces, eso es de lo que trata esta carta. Dice, Bogotá, lunes 2 de julio de 1990. La alondra canta, luego vuela. La alondra es un pajarillo bellísimo, que tiene una gracia que no tienen los pájaros cantores, y es que ella canta volando. Es decir, no se posa en una rama para cantar. El canto de la alondra es bellísimo y de tiempos inmemoriales se menciona el canto de la alondra por lo sinfónico, por lo bello. Entonces está el epígrafe de la alondra canta, luego vuela. ¿Qué quiere decir ese poema, ese epígrafe? Este haikus, esto está reducido, es sentencioso, pero es poético a más no poder. Quiere decir que si no fuera por el canto, ese pajarillo, esa criatura no volaría. Vuela justamente porque canta. Esa es una figura que yo logro. Y le estoy ya insuflando un aire poético al texto. Para animar, porque esta era la tarea del conquistador. Yo quería conquistar a Gloria Lucía. ¿Dónde está Gloria Lucía en estos momentos? Gloria Lucía está en Canadá. Se casó con un canadiense, con un oso. Pero en ese momento, en 1990, yo la cortejaba a ella. Dice, Gloria Lucía. Me gusta escribir, puntos suspensivos. Me gusta escribir. Tutear es sagrado. Es atraer al otro en el hilo de plata de la palabra. Es atracar en el puerto de la comunicación. Es vincular el fuego interior a la palabra. Es acercarse al otro de cara a él y al sol. Es solicitarle al otro penetrar en la mismidad de su ser. Tú es un pronombre mágico para mí, y para ti solo lo utilizaré con el aleteo de la alondra, en la escritura para hacer volar el texto en la inmensidad blanca, blanca de tu ser. ¿Sabe, Gloria Lucía? En la línea de los prosistas nocturnos, el ruso Dostoyevsky es uno de mis escritores favoritos. Todas sus novelas me han arrancado lágrimas. Hablo ahora de Dostoyevsky porque cuando pensé en escribirte mis primeras líneas, vino a mi memoria su novelita menor, Noches Blancas. Primero pensé en mencionártela en gracia a su carácter epistolar, pero al reconstruirla en mi interior sin palabras, se iluminó de golpe el plano de la trama y como en un escenario me vi reflejado. Entonces dije para mis adentros, no solo su forma, también su contenido encaja como anillo al dedo en nuestra relación. Gloria Lucía. Esta novelita siempre la he recomendado como el primer punto de encuentro en una relación como la nuestra para empezar a volar. Hoy lo hago contigo en la esperanza de que el final nuestro no será tan triste para mí como fue para él. Estoy buscando en las librerías el título para enviártela. Espérame. A propósito de nuestras caminatas, me place mucho, mucho caminar contigo, oírte, mirarte de soslayo, ver a través de mi rabillo tu sonrisa, tus ojos vivaces y el esplendor de tu feminidad manifiesto en tu delicadeza y en tu garbo. Gloria Lucía, tú me gustas mucho. Con emoción blanca para ti, Tito. Con emoción blanca, miren ustedes cómo juego ahí con la palabra, porque yo la estoy invitando a leer una novela corta de Dostoyevsky que es bellísima, bellísima, se llama Noches Blancas. Y se llama Noches Blancas porque son las noches de verano en San Petersburgo, ¿no? Lo que luego se llamó Leningrado y volvió a llamarse San Petersburgo con la caída del comunismo. Y en el verano las noches son blancas, es decir, son iluminadas por la luz natural. ¿Ves? A ti pues por allá en Finlandia te tocó vivir eso, esas noches blancas. Este poema es bellísimo. Aquí hay otro
en donde yo juego con el tú y con el usted, ya no a la misma mujer, sino a otra, a Patricia. Patricia fue mi alumna. Patricia fue mi alumna en el Instituto Politécnico Jaime Isaza Cadavid. Hace muchísimos años atrás yo dicté allá economía básica y ella estudiaba ingeniería de sistemas y recibió economía básica de mí, y a mí me encantó esa mujer. Se llama Patricia, tú sabes la historia de ella y tú la conociste porque fuimos allá y yo te la presenté. Dice Patricia: el amor es un poema enteramente personal, dice Honorato de Balzac. El amor es un poema enteramente personal. Mira qué cosa tan bella. Lo que estás sintiendo ahora por Harold, tú. Un amor, un poema enteramente personal. Único. Tú te sales de Harold, Harold va a vivir otras experiencias con otras mujeres y tú con otros hombres, y cada cual tiene su sello. Ninguna se parece a la otra. Patricia, tú no has dejado de encantarme. Patricia, usted no ha dejado de encantarme. Patricia, no puedo olvidarla. Patricia, no puedo olvidarte. ¿Qué hacer, Dios mío? Pregunto, ¿puedo yo, un hombre de 40 años cumplido, encantado sorpresivamente por usted, encantado sorpresivamente por ti, escribirte, desde el limbo de la soledad de una carta verde, verde esperanza? Patricia, volvería a nacer si me aceptara. Patricia, volverías a nacer si me aceptaras, si quisieras vivir conmigo, si me amaras. Sabes, Patricia, tú eres muy linda para mí. Mira cómo juego ahí, pero si ustedes le hacen un psicoanálisis a este texto, naturalmente, yo tenía muchas dudas con esta mujer. Entonces, las dudas se diluyen en el tú. Las dudas regresan y me dan una distancia con respecto a ella para no hacer el ridículo con el usted. Miren ustedes la importancia del tú y el usted. Patricia, releo estas líneas y me siento ridículo. Pienso, bueno, lo bello está a un paso de lo ridículo. Patricia, yo no sé si te fastidie mi insistencia, extraña e irregular, por cierto. Yo no sé si te canse mi monólogo. Usted, tú, me encantas, eres linda. En súplica, vive conmigo. Loco ofrecimiento, sin lógica, sin formalidad, sin normalidad. Más bien extraño, absurdo, como un rompecabezas de piezas inacoplables. Pero, Patricia, sabes, ese rompecabezas se arma con solo su sí, tu sí. Y si vieras, armado, lo elemental, bello, original y cierto que se ve. Que hable Kierkegaard para mí. Que hable Kierkegaard por mí. Los más bellos matrimonios son aquellos que no han sido determinados por ningún porqué. Cuantos menos porqués, tanta más sinceridad, tanto más amor. Patricia, ahora estoy en Bogotá esperando la respuesta de las autoridades de inmigración palestinas para emigrar. Si quieres, escríbeme a siempre suyo, siempre tuyo, Tito. Pues el manejo del tú y del usted y la importancia que tiene en las epístolas. Ahora voy a leerles unos haikus que seleccioné anoche, y seleccionándolos escribí 2 o 3 de mi propia cosecha. Pues tengo sentencias y aforismos, pero nunca había escrito un haikus porque él tiene una cierta condición. Haikus
De Matsuo Basho, es primavera, la colina sin nombre, entre la niebla. Ahí termina, ¿eh? Es primavera, la colina sin nombre, entre la niebla. De Mario Benedetti, un haikus de Mario Benedetti. Tiembla el rocío y las hojas moradas y un colibrí. Son muy visivos, tratan de entrar por los ojos. ¿Eh? De Shora, nace el otoño, se deslizan las nubes y se ve el viento. Mío, los ojos aguamarinos de aquella niña, idos, ay. Ven, te dije en silencio, con los ojos, y lloramos. Ahí terminan los haikus. Los invito a que les hagan a ellos un seguimiento. Los maestros de maestros en haikus son los japoneses. Eso me permite contarles a ustedes, en las plazas de Tokio, que es una ciudad populosa y tremendamente verticalizada por cuenta de la población que se hacina en esa gran metrópoli, hay unos individuos que se acostumbran en las plazas que tiene Tokio, con dos butacos, uno para sentarse él y otro para que un transeúnte se siente. Entonces pasan los transeúntes y se sientan, y la tarea del individuo que está sentado en el butaco permanentemente en duración es escuchar al transeúnte. Esa escucha silenciosa, con solamente el movimiento de las manos, de los ojos, del rostro, en las posturas que él va asumiendo cuando va escuchando al transeúnte, son suficientes para enviarle el mensaje al transeúnte que quiere descargar su pena en el escucha, para saber qué tantos ha sido escuchado. Eso a mí me impresionó cuando yo lo supe. Dije, qué maravilla, cómo es de difícil encontrar un buen escucha. Si es difícil encontrar un buen escucha, es todavía más difícil encontrar un buen interlocutor. Pero alguien que lo escuche a uno, que lo escuche desprevenidamente, que lo escuche suelto y que lo escuche calzando los zapatos del que relata, por lo regular es el dolor del alma. Es una tragedia, es un drama, es algo que necesita que alguien lo escuche. Uno tiene muy pocos escuchas en la vida, pero muy pocos escuchas. Vienen unas sentencias y unos aforismos de un poeta, de un filósofo que nosotros tuvimos y que pasó inadvertido por muchos años, porque era un hombre más bien discreto y muy culto, tremendamente culto. Entonces estas personas tan cultas no se dan a conocer tan fácil, son de círculos muy restringidos, muy cerrados, y finalmente es la historia la que tiende a darle el mérito. Se llama Nicolás Gómez Dávila y tiene unos aforismos que quiero leerles, siempre en el espíritu de las escrituras creativas que tienen tantas vertientes. Entonces hemos visto el poema, hemos visto el ensayo, hemos visto cómo la escritura creativa puede darse trazas para presentarse y con todas las galas en la academia, y se puede fabular una tesis, ¿no? Hemos escuchado un poema y ahorita escuchemos estos aforismos. La ciencia enriquece la inteligencia, la literatura enriquece la personalidad entera, dice Nicolás Gómez Dávila. La vulgaridad nace cuando la autenticidad se pierde. La autenticidad se pierde cuando la buscamos. La imbecilidad se deposita en el alma como un sedimento de los años. La imbecilidad se deposita en el alma como un sedimento de los años.
es como frases contundentes y mazazos que dan aquí, pero y que lo dejan a uno como simbrado, ¿no? Simbrándose y rumiando el texto, rumiando el aforismo, la sentencia, por lo sentencioso. Al tonto lo curan razones, progreso, alcohol, trabajo. La frontera entre la inteligencia y la estupidez, la frontera entre la inteligencia y la estupidez es movediza. Son aforismos en donde se juega con lo paradojal. Ahora escuchemos al Rey de Reyes. ¿Quién es el Rey de Reyes? El niño. El niño. El niño también escribe. Cuando él escribe o cuando él dice cosas, son asombrosas. Muchas de las cosas que dicen los niños son asombrosas. Por lo menos estas que yo tengo aquí me asombraron muchísimo. Yo tenía un cuaderno de frases cortas de niños de 6 años hasta los 11, 12 años, que me fascinaban. Lo busqué para leerlas y se me perdió. Entre los trasteos y más trasteos, esos documentos se van perdiendo lamentablemente. Pero lo he de recuperar. Gracias a Google puedo recuperarlos porque tengo en la memoria pues el título del trabajo. Pero estos son 3 de unos niños de 5 años, de 6 años y el último de 5 años también. Y dice así, esta es una niña. Un día me fui a la luna que era de queso y me la comí. Cuando quise regresar me di cuenta de que no podía. Así que los ratones que antes vivían en la luna me ayudaron juntando sus colas y yo solo me deslicé. ¿Qué tal? Qué cosa más linda, ¿eh? Un día me fui a la luna, que era de queso, y me la comí. Cuando quise regresar me di cuenta de que no podía. Así que los ratones que antes vivían en la luna me ayudaron juntando sus colas y yo solo me deslicé. Este otro. ¿Sabes qué? Tengo 14 años y una casa para mí sola. Me compré una cama de 1 billón y me gané todas las loterías del mundo. Yo nací en Japón, pero tengo los ojos grandes. Mi papá es chusquísimo. No tiene barriga, es un superhombre, culto e inteligentísimo. Esta es de una niña que se llama María Alejandra Tamayo, de 5 años. Es un texto, toco madera, de Pinocho. La Feria Internacional del Libro trae a Colodí. No, mentira, trae a Pinocho y con él a un pabellón que tendrá ilustraciones y ediciones. Yo juego con Pinocho muchísimo, como se me olvidaba, tengo que tratarlo, aunque sea tangencialmente. Los Simpsons. Los Simpsons son un poema dramático visivo, es un poema, es un texto fabuloso, riquísimo en posibilidades, es una gran carcajada que los adultos fungiendo de niños han logrado hacer, y es espléndido. No solamente es humor, porque la caricatura también hace parte esencial de las escrituras creativas, de los trazos creativos. Hay que ver a Calvin y Hobbes, hay que ver a Olafo, Tío Barbas, que yo leía en mis años mozos, y ya maduro, me encantaba. Mafalda es fenomenal, pero sobre todo Calvin y Hobbes son textos comprimidos que logran una síntesis y logran decir en un trazo de 3 recuadros lo que estos académicos tienen que consumir en hojas y hojas y hojas mamotréticas para decir lo mismo. Y esto lo dicen arrancándole a uno una sonrisa o una carcajada. Uno de los problemas que yo tengo con los Simpsons, y muy serio, es que por estar riéndome del chiste anterior, le pierdo la pista al siguiente. Entonces eso me produce rabia.
pero son fenomenales. Y son para mí un logro de alto turmeque, de alta calificación poética. Son muy poéticos en el sentido dramático y trágico y patético. Usan lo patético de la mejor manera, de manera magistral, pero son muy bellos. Quieren aprender de los... Yo le he dicho a Milena, no dudes que la información que entregan los Simpsons cuando se están documentando es una información fiel. Ellos caricaturizan y no sé si ven ustedes cómo juegan dentro de las caricaturas con las caricaturas mismas y dejan de ser en un momento determinado caricaturas y pasan a ser otras caricaturas y se enamoran de otras caricaturas. Es un juego divertidísimo y muy rico en creatividad. Es verdadera creación pura, monda y lironda. Es para mí una genialidad. Pasarán a la historia, los Simpsons pasarán a la historia y ojalá pues todavía continúen por muchos años, no sé, ya llevan más de 25 años, están cumpliendo 25 años o cumplieron 25 años en este año, me parece, que es mucho decir, es mucho, pero mucho decir. Ahora vamos a leer unos cuentos breves, pero antes de leer los cuentos breves, voy a leerles el cuento más breve de todos los cuentos, escrito por Augusto Monterroso. Es un cuento que sorprende, un cuento de un guatemalteco que se llama Augusto Monterroso, escogido como el mejor cuento corto del siglo XX, y dice así: cuando despertó el dinosaurio, todavía estaba allí, y ahí termina el cuento. El cuento es una línea. Es un cuento corto, cortísimo, el más corto que ustedes se puedan imaginar. Es todo el cuento, es toda la magia resuelta en 7 palabras, 2 verbos y un sustantivo. Toda la sutileza de la literatura puesta para abrir ventanas y tender puentes en un mundo que escapó a la imaginación para acercarse al infierno de lo trivial. Ese último comentario no me gusta del narrador, pero lo que dice de la economía de las palabras y del logro mayúsculo con un cuento brevísimo, tan breve como son 7 palabras, para poder decir, cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Es una maravilla. Está escrito por Augusto Monterroso, ya muerto naturalmente, uno de los grandes escritores latinos que tenemos nosotros en las lenguas hispanas. Un mosaico de cuentos leídos así al garete. El hombre invisible. Aquel hombre era invisible, pero nadie se percató de ello. Es un cuento de Gabriel Jiménez Emán. Toque de queda. Quédate, le dije, y la toqué. Omar Lara. Felinos. Si no domesticamos a todos los felinos, fue exclusivamente por razones del tamaño, utilidad y costo del mantenimiento. Nos hemos conformado con el gato, que come poco. Si no domesticamos a todos los felinos, fue exclusivamente por razones de tamaño. Imagina nosotros aquí con un tigre, muñeca, yo haciéndole al tigre así, o a un león, y leyendo estos cuentos. Leamos este de Julio Cortázar, Tortugas y cronopios. Ahora pasa que las tortugas son grandes admiradoras de la velocidad, como es natural. Las esperanzas lo saben y no se preocupan. Los famas lo saben y se burlan. Los cronopios lo saben y cada vez que se encuentran una tortuga, sacan la caja de tizas de colores y sobre la redonda pizarra de la tortuga dibujan una golondrina. Ese es un cuento de Julio Cortázar. Soy un Adán que sueña con el paraíso, pero siempre me despierto con las costillas intactas. Juan José Arreola. De Augusto Monterrosa, otro corto. El rayo. Hubo una vez un rayo que cayó 2 veces en el mismo sitio, pero encontró que ya la primera había hecho suficiente daño, que ya no era necesario, y se deprimió mucho.
La mujer. Un hombre sueña que ama a una mujer, la mujer huye. El hombre envía en su persecución los perros de su deseo. La mujer cruza un puente sobre un río, atraviesa un muro, se eleva sobre una montaña. Los perros atraviesan el río a nado, saltan el muro y al pie de la montaña se detienen jadeando. El hombre sabe en su sueño que jamás en su sueño podrá alcanzarla. Cuando despierta, la mujer está a su lado y el hombre descubre, decepcionado, que ya es suya. Ese cuento es de Ana María Shua. El engaño. La conoció en un bar y en el hotel le arrancó la blusa provocativa, la falda entallada, los zapatos de tacón alto, las medias de seda, los ligueros, las pulseras y los collares, el corsé, el maquillaje, y al quitarle los lentes negros se quedó completamente solo. Desapareció. El globo. Mientras subía y subía, el globo lloraba al ver que se le escapaba al niño. ¿Ah? ¿Qué tal esa? Mientras subía y subía, el globo lloraba al ver que se le escapaba al niño. Es como trastoca el sujeto. Este último es buenísimo. Lingüistas. Tras la cerrada ovación que puso término a la sesión plenaria del Congreso Internacional de Lingüística y Afines, la hermosa taquígrafa recogió sus lápices y papeles y se dirigió hacia la salida, abriéndose paso entre un centenar de lingüistas, filólogos, semiólogos, críticos estructuralistas y de construccionistas, todos los cuales siguieron su garboso desplazamiento con una admiración rayana en la glosemática. De pronto, las diversas acuñaciones cerebrales adquirieron vigencia fónica. ¡Qué sintagma! ¡Qué polisemia! ¡Qué significante! ¡Qué diacronía! ¡Qué exemplar es cesterorum! ¡Qué subgispais! ¡Qué morfemas! La hermosa taquígrafa desfiló impertérrita y adusta entre aquella selva de fonemas. Solo se la vio sonreír, halagada y tal vez vulnerable, cuando el joven ordenanza, antes de abrirle la puerta, murmuró casi en su oído: «Cosita linda». Ese, adivinen de quién es, Mario Benedetti. De Mario Benedetti. Miren el juego de la palabra, cómo se juega con la palabra, cómo se trastocan los sujetos, cómo es sorprendido uno por la palabra misma en creación. Me faltan dos texticos que me demoran 5 minutos. El uno es de nuevo de Darío Jaramillo Agudelo. Si recuerdan a Darío Jaramillo, es el del poema La Soledad. ¿Recuerdan el poema de la soledad tan bello? ¿No? Y siempre está la soledad, y luego nada, y si algo ha de venir, está el amor. Ese poema de Darío Jaramillo. En este texto Darío Jaramillo habla de la poesía y dice lo siguiente: en cuanto al papel de la poesía, Enzensberger agarra frente al lector una pasta de Alka-Seltzer, la echa en el agua y llama la atención sobre el hecho de que la pasta se disuelve pero no desaparece, y aún presente no salta a la vista. Ha perdido en concentración, pero está omnipresente, y en el fondo quedará un depósito blanquecino que se resiste a la disolución. Comparando pues el efecto Alka-Seltzer, la poesía, cómo la poesía está en todo. Tal cosa ocurre con la poesía, dice Darío Jaramillo. Hoy la poesía se manifiesta por doquier, en los titulares de los periódicos, en la música pop, en los anuncios publicitarios. El que su calidad deje que desear no hace al caso. El cine, todo tipo de terapias, la moda, la música, las acciones políticas, las sectas y subculturas, así como el disparatado espectáculo que ofrecen las calles, inventan sentimientos no habituales y nuevas formas de percepción. En este sentido, la literatura ha sido víctima de la socialización. No ha muerto, está en todas partes. Lo que les queda a los escritores y que nadie les discute es el sedimento del fondo del vaso, dice Darío Jaramillo. Y cierro con este poema bellísimo de Jorge Luis Borges. Este poema muy sonoro y muy bello, y que pues cierra este evento de hoy. Mi propia vida ha sido una serie de errores.
he cometido el peor de los pecados que un hombre puede cometer, no he sido feliz. Que los glaciares del olvido me arrastren y me pierdan despiadados. Mis padres me engendraron para el fuego arriesgado y hermoso de la vida. Para la tierra, el agua, el aire, el fuego, los defraudé. No fui feliz. Cumplida no fue su joven voluntad. Mi mente se aplicó a las simétricas porfías del arte que entreteje naderías. Me negaron valor, no fui valiente. No me abandona, siempre está a mi lado la sombra de haber sido un desdichado. ¿Qué quiere decir este poema? El poema de Borges y una queja constante en sus últimos años de vida. Él se la pasó más tiempo en las bibliotecas y leyendo literatura que viviendo la vida. Y tarde se dio cuenta de que la vida era poética en sí misma y que era preferible vivir la vida en la intensidad y en la confusión y en la ambivalencia y en la ambigüedad y en la contradicción en que nos invita a vivirla, que en pasársela solamente como un escribano de sus memorias y de sus lecturas. Por eso yo les decía a ustedes que yo prefería a Gómez Hattin a un poeta burgués, a un escribidor de versos. El poeta que con la autenticidad de vida dice, este es el sello que yo le pongo a mis textos, esa autenticidad es la más honesta de las expresiones de vida, y eso le da el sello de verdad a sus textos. La verdad de los textos poéticos son su belleza. Esa es la verdad de los textos poéticos. Con esto terminamos hoy. Qué bien, excelente, ¿eh? ¿Cómo les pareció? ¿Conocían el haikus? ¿Eh?